En mis investigaciones he podido hablar con testigos directos de que desde al menos el presidente Luis Echeverría Álvarez, estamos hablando 1970, hasta Claudia Sheinbaum, la presidenta actual, todos los presidentes de México, todos, no ha habido una excepción, todos, en mayor o menor nivel, han estado coludidos con los carteles de la droga, directamente a través de sus familiares o a través de su equipo más cercano, funcionarios públicos de toda su confianza. En 2010 publiqué un libro que fue en México muy polémico, que se llama Los Señores del Narco. Como entenderán, en este mundo de criminalidad organizada, en este mundo de narcos, la mayor parte de los periodistas que hacen reportajes sobre estas temáticas son hombres. Y con todo respeto, al menos estos hombres periodistas en México tenían una visión, algunos siguen teniendo una visión muy corta del tema. Lo ven desde un punto de vista muy masculino. Y creo que las señoras que están aquí podrán comprenderme a qué me refiero. Han reporteado el tema de los carteles de la droga, dijéramos, desde el más notorio, el cártel de Guadalajara en la década de los 80, hasta el día de hoy, desde el punto de vista de la violencia. ¿Cuántas cabezas dejaron colgando en los puentes, no? ¿Cuántas mujeres han violentado? ¿Cuánta droga trafican? ¿Cómo la trafican? Etcétera, etcétera. Porque, por desgracia, la violencia vende noticias. Por desgracia, a la gente, hasta el día de hoy, le interesa más leer las noticias de los criminales que de las víctimas. Pero ¿qué faltaba en esa explicación? ¿De qué nos sirve saber, honestamente, cuántas cabezas ruedan al día? Yo no quería saber cuántas cabezas ruedan al día. Yo quería saber quién permite que esas cabezas rueden. Porque estamos hablando de masacres, de convoys, que no crean que ocurra ahí en una montaña alejada, en una cueva, ahí en un canal subterráneo. No, todo esto ocurre en la cotidianidad, a la plena luz del día, los convoys de narcos, las masacres. ¿Quién permite? Porque uno diría, ok, aquí están los narcos, aquí están sus delitos, ¿y la autoridad? Entonces no hay un gobierno en México. No hay gobernadores, no hay policías, o sea, ¿qué pasa ahí? Que no hay una confrontación. Y no hay confrontación porque el gobierno está profundamente penetrado. En ese libro del 2010 pude probar a través de una minuciosa investigación patrimonial, primero tuve la información, informantes que me decían, el secretario de Seguridad Pública Federal, Genaro García Luna, trabaja para el cártel de Sinaloa. Está en la nómina del cártel de Sinaloa. Yo decía, Dios santo, ¿y yo cómo pruebo tal cosa? ¿Cómo voy a enfrentar a quien es el policía más poderoso de México, amigo, compadre del presidente de la República? ¿Yo cómo hago eso? ¿Yo con qué capacidad puedo hacer eso? A ver, dime una foto. No, pues cómo no, fotos no, pues le damos el dinero y todo, pero pues fotos no hay, ¿no? Lo que hago es, le hago una investigación patrimonial, descubro que tiene una fortuna que no puede justificar con sus ingresos, comienzo a publicar sus residencias, su modo de vida, y comienza a ponerse muy violento contra mí, lo cual me indica que voy en el camino correcto. Y contrario a lo que hubiera él pensado o querido, lo que hago es, claro, aquí está el tema. Y continúo hasta que finalmente publico este libro en 2010, Los Señores del Narco, donde puedo documentar no solo su enriquecimiento inexplicable, sino una serie de testigos que afirman que él trabajaba para el cártel de Sinaloa. Pero no solo trabajaba de hacerse de la vista gorda. Genaro García Luna y su equipo de policías, uno de ellos muy importante, Luis Cárdenas Palomino, que está en México todavía,
no solo se hacían de la vista gorda, no solo se volteaban, los ayudaban a todo este circuito de tráfico de drogas, lavado de dinero, movimiento de dinero, etcétera, etcétera. Evidentemente, ese jefe policíaco, cuando yo publico esto, pues lo primero que hace es amenaza a mis fuentes de información. Algunas desaparecieron, algunas las encarceló. Y a mí, evidentemente, hubo una orden inmediata de asesinarme. Y desde entonces he sufrido mi familia y yo diferentes atentados de muerte que me han obligado a tener que irme de México. Aún así, cuando yo publicaba esta información, en México había todavía toda esta campaña de desinformación que él podía controlar porque tenía dinero para pagar a la prensa de que eso era falso, de que él era inocente, que no pasaba nada. Anabel Hernández trabaja para los carteles de la droga, me ataca porque ella es empleada de ellos, yo soy el policía honesto. Finalmente, en diciembre de 2019, el gobierno de Estados Unidos lo detiene, aquí en Estados Unidos, justamente acusado por todos los delitos que yo pude probarle, que yo pude denunciar desde el 2010, 9 años después. Y finalmente este jefe policíaco fue sentenciado en 2024 en una corte de Nueva York a 38 años de prisión. Y hoy está encarcelado ahí. ¿Cuál es el problema? Que muchos de los integrantes de ese equipo de policías corrupto se han mantenido sexenio tras sexenio, se ha renovado y hoy por hoy están en su máximo esplendor a través del actual secretario de Seguridad Pública Federal, Omar García Harfuch. Omar García Harfuch, a quien de nueva cuenta el gobierno de Estados Unidos abraza, valida, tiene buenas relaciones, tengo entendido, con el embajador de Estados Unidos en México. Él es el mejor producto, el mejor pupilo de ese clan de narcopolicías. Su propio padre era un narcopolicía. Su familia, Fabián García, su sobrino, lidera hoy por hoy una de las organizaciones de tráfico de drogas más importantes de México. Estamos ante un nuevo García Luna, solo que peor, porque Omar García Harfuch quiere ser presidente de México. Y la presidenta Claudia Sheinbaum avala este plan. O sea, imaginemos dónde estamos. Yo he podido investigar a Omar García Harfuch, he podido probar, él nunca ha pasado por una academia de policías, nunca. Pude tener acceso a sus exámenes de control de confianza y adivinen qué, los reprobó. ¿Qué pasó en el polígrafo? Confesó que tenía relaciones con la delincuencia organizada. Confesó, él mismo, está el documento, lo hice público en 2020. Está público. La presidenta lo sabe, no es que uno diga, pobre Claudia, ignora todo esto, por eso lo tiene porque lo ignora. No, yo diría más allá, lo tiene donde lo tiene porque lo sabe, porque le es útil. Cuando hablamos de esto, podemos entender cómo es posible que la criminalidad organizada tenga este nivel de control territorial en México. Yo entiendo que para muchos este tipo de informaciones puede ser shock. Dicen, bueno, ¿cómo es posible que esto esté pasando abiertamente? ¿No? Yo he podido probar en mis investigaciones que Andrés Manuel López Obrador, en sus 3 campañas presidenciales, fue financiado por el cártel de Sinaloa. Por eso los abrazos y no balazos. Por eso el saludo a la mamá del Chapo Guzmán. Nada de eso es fortuito. Nada de eso es casual. Y están ahí las investigaciones que hizo la propia DEA en el 2010. Yo tuve acceso al expediente, lo publiqué en el 2024, en enero de 2024. Pararon la investigación no porque no hubiera pruebas,
Yo he hablado directamente con las personas que le entregaron en un motel de paso a López Obrador más de 500,000 pesos, más de $500,000 por parte del Cártel de Sinaloa. Este mismo testigo mío lo tuvo la propia DEA. ¿Por qué no hicieron nada? Porque en ese momento evaluaron los costos-beneficios políticos y el gobierno de Estados Unidos dijo, no queremos que nos acusen de intervenir en una elección presidencial y ahí tienen las consecuencias de no actuar. Yo me acuerdo todavía, en el 2011, 2012, comenzó a venir conmigo la DEA, comenzó a venir conmigo el ICE, comenzó a venir conmigo miembros de la CIA para preguntarme de García Luna. Y yo los miraba y decía, o sea, ¿de verdad me vas a hacer creer que yo sé más que tú? ¿O me estás queriendo ver la cara de idiota, verdad? Al final los ayudé, y ayudé a la fiscalía, colaboré con información que ya era pública, no es que yo haya revelado más que lo que ya yo había publicado, pero colaboré con la Fiscalía de Nueva York, me pidieron colaborar, me pidieron testificar en el juicio contra García Luna, y ahí sí pensé que era pasar una frontera que yo no debía pasar, ¿no? Yo tenía que quedarme en mi papel de periodista y no en el papel de víctima, que lo era, pero no trascendí a ese punto. Hace unos días, el 14 de abril pasado, y lo voy a leer porque esto está muy interesante, es una información muy, muy fresca, cuando a mí la gente me pregunta, bueno, pues, ¿cómo puedes saber todas estas cosas? ¿Cómo ocurre esto? ¿Cómo Anabel Hernández dice que esto ocurre a plena luz del día? El 14 de abril pasado, el Departamento del Tesoro acaba de imputar a este sujeto, Juan Pablo Penilla Rodríguez, la OFAC acaba de imputarle que es cómplice, prácticamente operador del Cártel del Noreste. El Cártel del Noreste es un cártel que emerge de los Zetas, que como ustedes saben fue una de las organizaciones criminales más violentas, sanguinarias que existen en México. Un líder de los Zetas, Miguel Ángel Treviño Morales, se convirtió después en el líder, creó su propio cártel y es el líder del Cártel del Noreste. Treviño Morales fue detenido en México, si no me equivoco, en el 2013-2014. Bueno, la OFAC dice, hoy la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a 6 objetivos involucrados en una red de lavado de dinero y contrabando de efectivo operada por el Cártel del Noreste, una de las organizaciones de tráfico más violentas de México. El Cártel del Noreste es una organización terrorista extranjera denunciada por Estados Unidos que ejerce una influencia significativa a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México, cerca de Laredo, Texas, el puerto terrestre de entrada más activo en la frontera sur. Las 3 personas designadas hoy desempeñan funciones clave en el fortalecimiento del dominio criminal del Cártel del Noreste sobre la plaza de Nuevo Laredo en Tamaulipas, apoyando las operaciones ilícitas más amplias del cártel que incluyen el tráfico de fentanilo, el tráfico de personas, el lavado de dinero y la extorsión. Una de las 3 personas claves señaladas por la OFAC, por el Departamento del Tesoro, es Juan Pablo Penilla Rodríguez. Y dicen textualmente, Juan Pablo Penilla Rodríguez, un abogado defensor, proporciona servicios ilegales a miembros del Cártel del Noreste, más allá del alcance de una relación normal abogado-cliente. Mientras representaba a Miguel Ángel Treviño Morales, alias Z40, Penilla lo asistía, lo ayudaba en una prisión mexicana, actuando como intermediario con la actual dirigencia del Cártel del Noreste y otros asociados criminales. Esta ayuda ha permitido, y todo es textual, estoy leyendo, esta ayuda ha permitido a Miguel Ángel Treviño Morales
que Miguel Ángel Treviño Morales mantenga su rol de liderazgo en el cártel a pesar de su encarcelamiento. Las operaciones criminales de Miguel Ángel Treviño Morales y el cártel del Noreste en su conjunto dependen de Juan Pablo Penilla Rodríguez. Dependen. O sea, ya es un actor, ya es miembro, ya es parte de. El señor Penilla, yo lo vengo investigando junto con este clan de abogados. El peloncito es Juan Manuel Delgado, después está en medio Sergio Ramírez Muñoz y está al otro lado Juan Pablo Penilla. Yo vengo investigando a estos abogados desde 2020. Desde 2020 vengo señalando que son parte de organizaciones criminales. Desde el 2020 escribí artículos donde señalaba que Penilla era operador, no solo era abogado, era operador del cártel del Noreste. Penilla y la presidenta de México en el 2018, el 1 de diciembre, en la toma de posesión de Andrés Manuel López Obrador. Penilla en el grupo de invitados VIP en la toma de protesta de López Obrador. Penilla y Claudia Sheinbaum, muy amigos, saludándose en la campaña presidencial de Claudia Sheinbaum. Penilla con Marcelo Ebrard, que hoy es el secretario de Economía de México. En esa época de la fotografía era el secretario de Relaciones Exteriores, el canciller. Penilla con Mario Delgado, que en ese momento era líder nacional del partido Morena, el partido que gobierna hoy, y hoy es el flamante secretario de Educación Pública de la presidenta Claudia Sheinbaum. Penilla con Martí Batres, el de lentes y barbita. Ese es una de las personas más cercanas a la presidenta Claudia Sheinbaum. Tan cercano este sujeto, que cuando Sheinbaum dejó el cargo de jefa de gobierno de la Ciudad de México para buscar la presidencia de la República, lo dejó a él como jefe de gobierno interino de la Ciudad de México. Penilla con el gobernador, este panzoncito que está en el extremo, Félix Salgado Macedonio, que es un político de Morena, que quiere ser gobernador en el 2027 de Guerrero. Pues si el cártel del Noreste lo financia, pues lo hará bien. Está Penilla, está este sujeto que es Sergio Ramírez Muñoz, socio de Penilla, que también ha sido copartícipe en relación con narcotraficantes, con el cártel del Tepito. Lo tenemos también muy cercano con todos estos políticos de Morena. Este es un líder sindical peligrosísimo. Este señor se llama Pedro Aces, es líder de la CATEM. Él directamente, miembros del cártel de Sinaloa me lo han señalado como asociado del cártel de Sinaloa desde al menos 2007, 2008. Este sindicato CATEM es la organización sindical, dijéramos, afiliada al partido Morena. Está Claudia Sheinbaum de nueva cuenta con Sergio Ramírez Muñoz. Está Sergio Ramírez Muñoz con Ricardo Monreal, el coordinador de la bancada de Morena en el Congreso de México. Está con Omar García Harfuch, el supuesto superpolicía, que ya les conté cuál es su verdadero historial. Está con Andrés Manuel López Obrador. Está con la ministra Yasmín Esquivel, que hoy integra la Suprema Corte de Justicia en México. De eso estamos hablando, de ese nivel de penetración a plena luz del día. De ese nivel de complicidad estamos hablando. De nada va a servir que el gobierno de Estados Unidos, Trump o el que venga, esté queriendo golpear a los carteles de la droga, capturar a los capos, mientras no golpeen esas redes políticas. Hoy los carteles no solo viven de traficar drogas o de traficar personas, viven de los recursos públicos. Hoy los carteles en México están mutando
y ojalá tuviéramos más tiempo de hablar, sé que ya se lo está agotando, están mutando a un nuevo esquema de negocio. Como financian campañas políticas, como ellos designan a los presidentes municipales, a los gobernadores, o están cercanos a los presidentes de la República, se vuelven contratistas del gobierno. Crean empresas fachada para dar supuestos servicios que ni siquiera dan y así extraen dinero de las arcas públicas. Cuando algún banco, cuando algún gobierno presta dinero para el desarrollo de México, para el desarrollo de los estados, para el desarrollo de los municipios, ¿saben lo que están financiando? Están financiando a los carteles de la droga. Tiene que parar este tipo de... si alguien quiere de verdad en este país, Estados Unidos, combatir a los carteles, tiene que girar el tablero y cambiar totalmente la ecuación. Gracias. Gracias, Anabel. Es mucha información en poco tiempo, entonces muchas gracias. Pero antes de esta presentación, una pregunta que yo tenía era si un cambio de partido, por ejemplo, con Morena o con Sheinbaum como presidenta, implica cambios en temas de corrupción, porque como sabemos, Morena dice que está luchando contra corrupción, pero obviamente no es tan sencillo como vemos aquí. Pero una pregunta que... ¿Chato contra la corrupción? No lo sé. Sí. Tengo dudas, no sé, tengo dudas. Y sí, ya tengo científicamente probadas. Pero una pregunta que tiene la audiencia es, en práctica, ¿cómo pasó el flujo de efectivo en los bancos mexicanos y cómo actuó la autoridad? Entonces, ¿cómo son los mecanismos que usan para lavar el dinero o cómo podemos ver con el flujo? Yo pude hablar en el 2008-2009, justamente en el marco de mis investigaciones para el cártel de Sinaloa. Y estoy hablando de un esquema ya viejo. Hoy, aquí justamente entre ustedes he escuchado que en este viaje que he hecho, he escuchado nuevas versiones de cómo están moviendo el dinero. Pero si tú me preguntas de los bancos tal y como los tenemos contemplados hasta el día de hoy, yo lo que he escuchado de abogados y asesores financieros de los carteles es que no hay banco en aquella época, repito, en aquella época, no estoy hablando de hoy, en aquella época, que no se haya prestado a lavar dinero para el cártel de Sinaloa. Se competían. ¿Cuál era el mecanismo? Ok, yo tengo, dijéramos, 20 millones de dólares que quiero meter para que tú me los transportes. Te cobro el 6% de comisión bajo la mesa. No es muy caro. A ver, tú, HSBC, vemos el caso de HSBC, etcétera. O sea, los bancos competían entre ellos para ver quién cobraba la menor comisión y se llevaba ese dinero. Hoy la situación es todavía mucho más compleja justamente por los nuevos controles y aún así tenemos el tema de Vector y, ¿cómo se llamaba el otro? CBI. Sí. Que Intercam, ¿no? Pero bueno, estamos hablando son esquemas tan abiertos como eso. Los bancos saben que es dinero del narco, al menos, repito, en los casos que a mí me tocó escuchar directamente de quienes llevaban el dinero a los bancos. Y también creo que es importante mencionar que no solo hablamos sobre los bancos mexicanos, ¿cierto? Porque los carteles operan en como 40 países o global, ¿cierto? A ver, ese es de verdad para otra conferencia que deberíamos de tener que nos quedamos acá, ¿no? ¿Cómo? A ver, uno de los fenómenos ahorita más graves que está ocurriendo en México es el tema de la extorsión. Como ustedes saben, México, a través del TEMEC, pues es una sede de empresas internacionales muy potentes, mineras, por ejemplo, muy poderosas, canadienses la gran mayoría, que cotizan en la bolsa de Toronto o cotizan en el índice Nasdaq o cotizan en la bolsa de Nueva York. ¿Qué es lo que pasa? Estas empresas extorsionadas en México tienen que pagar en oro, plata o dinero a los carteles de la droga.
empresas que cotizan en la Bolsa de Valores de Estados Unidos. Digo, ustedes son los financieros, no yo. La manera que eso envenena el sistema financiero. Ahora resulta que son accionistas, porque si tú estás chupando, extrayendo este dinero, estás contaminando, estás legitimando, estás financiando empresas que cotizan al crimen organizado. Era para cerrar, y yo les diría, esas deberían de ser las próximas investigaciones que aquí se tendrán que estar haciendo. ¿Cuáles son las empresas que están pagando sobornos a la criminalidad organizada y cómo encontrar sanciones para eso? Ya, por ejemplo, simplemente, para no irme muy lejos, está apenas este panel del mecanismo laboral de respuesta rápida del TECMEC acaba de determinar que la empresa Orla Mining, que cotiza en la Bolsa de Toronto y en la Bolsa de Valores de Nueva York, acepta la intervención del crimen organizado en los sindicatos para los que trabajan sus empleados. ¿Qué sanciones va a haber? Ya un buró del oficial que hizo sus investigaciones del TECMEC ya determinó esto. ¿Cuáles van a ser las sanciones a esta minera? Por supuesto, la minera dirá, disculpe, si el gobierno mexicano no me da ninguna protección, ¿qué quieren que yo haga? No lo sé, podría ser eso un argumento. El punto es, esto no puede ocurrir. Entonces, estamos hablando realmente cómo se envenena la economía mundial, ya no solo a través de los bancos. Estamos hablando de empresas que cotizan en todo el mundo. Sí. Es realmente una situación gravísima la que está ocurriendo y cómo se sigue financiando la criminalidad organizada desde el ámbito legal. Sí. Y la grandísima hipocresía, y perdón, no puedo irme sin decirlo, la grandísima hipocresía mundial que hay sobre eso. Porque es verdad, he hablado de lo que sucede en México, lo he investigado, me consta, lo sé. Pero el problema de los carteles mexicanos y de este sistema criminal que opera en México, porque estamos hablando de ese, yo lo llamo el narcosistema, un sistema criminal perfectamente aceitado que ha madurado, evoluciona, se acomoda, es camaleónico. Es un sistema que es capaz de adaptarse a cualquier situación extrema siempre y cuando contenga el gobierno y las autoridades que lo apoyen. Sin eso, veamos si el Mayo podía ser el Mayo, si el Chapo podía ser el Chapo, si el Mencho podía ser el Mencho, no. Sin el apoyo del gobierno, estos muchachos hubieran quedado ahí como pequeños bandidos. Esa es la realidad. El tema es cómo vamos a combatir eso y que esto no es solo un problema de México. No solo por el consumo de drogas, que es siempre el argumento que hay en Estados Unidos y en otras partes del mundo, sino por el lavado de dinero. Las grandes ganancias del narco no se quedan en México. Digo, seríamos la primera potencia, imagino. No lo somos. Las principales ganancias están en otras partes, donde todo el mundo se hace de la vista gorda. No me importa de dónde venga el dinero, mientras llegue, alimente mi economía. ¿Cuánto realmente de la economía hoy mundial depende de la criminalidad organizada? Y no solo de los carteles mexicanos, de la mafia albanesa, de la 'ndrangheta, de la mafia siciliana, etcétera, etcétera. Hay una grandísima hipocresía en la comunidad internacional que no quieren asumir este problema que parece focalizado en México, pero que en realidad es el efecto de un sistema criminal que va mucho más allá de las fronteras. Entonces, tenemos muchos más para aprender. Muchas gracias, Ana María. Terminamos.